proyecto. Nos dice el ejercicio que prensa en impresión. Analizando el defecto, de repente tenemos los números de scratch por el defecto mencionado, cada uno de los resultados de las máquinas en el cual se realizaron las órdenes. Se necesitan analizar los datos para ver si las medias de los defectos de las órdenes son iguales y definir cuál es la máquina que hace menos defectos. Aquí vienen los datos, son 10. El tipo de prensa, que es la Komori, la Mitsubishi 51 y la CD. Y los números de orden de la 1 al 10 con los datos aquí mencionados, en los cuales son el número de scratch de cada orden. Vamos a ir a nuestra herramienta mitad y aquí ya los tenemos previamente poblados. Vamos a ver lo que es Stab, ANOVA y Test for Squeal Barrels. Una vez que nos abra, vamos a darle la segunda opción y aquí vamos a borrar esto. Vamos a meter lo que es la Komori, la Mitsubishi y la CD. Y le vamos a dar en OK. El militar nos va a dar lo que es las gráficas que nos está diciendo aquí, la múltipla de comparación de los intervalos de la desviación estándar a un nivel alfa de 0.05. Como ya sabemos, aquí nuestro valor de P nos marca que es 0.294 y el segundo valor P es de 0.064, lo cual indica que está muy cerca de nuestro valor alfa 0.05. Nos está diciendo que la varianza pues es muy elevada en la Komori, como lo estamos viendo en la gráfica. La Mitsubishi y la CD son menores. De igual forma vamos a analizarlo con otros métodos estadísticos. Stab. Nos vamos a ir a ANOVA. De ANOVA a un solo camino o un factor. Aquí vamos a eliminar estos datos. Y igual va a ser la segunda opción. Y vamos a poblar lo que son las tres máquinas. Komori, Mitsubishi y CD. Vamos a ver en comparaciones y vemos que todo está seleccionado, así lo vamos a dejar y vamos a sacar la gráfica de residuos. Gráficas y ya está, 3 en 1 la gráfica de residuos. Le damos OK y de nuevo le damos OK. Y ya nos va a arrojar nuestras siguientes tablas y datos para confirmar la desviación estándar, si es similar o igual a las tres máquinas. Esto lo vamos a dejar a un lado, vamos a analizar las gráficas. La gráfica de intervalo plot nos dice que en la Komori tiene el dato de media de 30.5, la Mitsubishi nos indica que es de la media de 29.2, muy similar, y la CD tiene una media de 32.6. Como vemos, pues los intervalos son algo parecidos, similares. Vamos a ver la siguiente gráfica, la de Dunap. Aquí nos muestra pues la Mitsubishi versus Komori y la CD versus Komori. Como vemos, la Komori es la que tiene gran rango de datos y una media muy marcada. La Komori versus Mitsubishi nos está diciendo que tiene un dato de el 95% de confianza del intervalo, estimado a 1.3, y el intervalo pues como vemos va de un número negativo a positivo, pasa por el 0. Recordamos que cuando pasan por el 0 determinamos que no hay evidencia suficiente para sustentar lo que es la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis variable de que realmente pues no son iguales y que una al menos va a ser diferente de las medias.
La CD versus Komori nos está diciendo que la estimación es de 2.5 y el intervalo igual pasa de negativo a positivo, igual que el anterior. Vamos a ver el HSU. Aquí nos está dando 3 versus, lo que es la Komori, máquina Komori versus máquina CD. Máquina Mitsubishi 51 versus CD y CD versus Komori. Como vemos, las tres pasan por el intervalo de 0. Como están pasando por el intervalo de 0, pues determinamos que no hay evidencia suficiente de que son significativamente diferentes, o sea que si son iguales. Vamos a seguir con la siguiente gráfica. La gráfica de Fisher igual nos marca que los tres versus de las máquinas pasan por el 0, como la anterior. Vamos a ver lo que es la simulación 2K. Aquí nos da igual 3 versus, Mitsubishi versus Komori, Komori versus CD y CD versus Mitsubishi. Igual como las otras dos gráficas, pasa por el 0. Vamos a analizar un poco lo que es la gráfica de residuos. Aquí vemos que pues todas están muy apegadas a la línea, no hay mucha variación, el versus fit igual, y nuestro famoso histograma pues tiene una campana de Gauss inclinada hacia lo más negativo del 0. Vamos a ver un poco lo que es el pergamino, a ver qué nos dice. Nos podemos apoyar más con el pergamino para ver los datos de las gráficas. Vamos para arriba y ya nos pasamos. Aquí está la nova, nos está diciendo que la hipótesis nula, al menos que todas las medias son iguales. La hipótesis alternativa nos está diciendo que al menos una es diferente. Nuestro intervalo, nivel de significancia es de alfa 0.05, lo cual pues ya lo sabemos. Igual aquí nos dice que son 3 factores, que son las 3 máquinas. Nuestro análisis de varianza nos está diciendo que el factor 2 tiene un valor P de 0.609, muy elevado a lo que es nuestro valor alfa de 0.05, donde pues rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa de que al menos una es diferente. Aquí tenemos más datos y vamos a ver lo que es nuestro intervalo de confianza en las 3 máquinas. Como vemos, todas son números positivos, ninguna pasa por el 0, lo que indica que son significativamente diferentes las tres medias, nos está diciendo esta gráfica. La de Turkey nos está dando 3 grupos en cada máquina, el grupo A. Y nuestro P, más abajo, nuestro valor P nos está diciendo que pues todo es mucho más elevado al 0.05. Nuestro nivel individual de confianza nos está diciendo que es el 98.04% de lo que ya habíamos aceptado y rechazado la hipótesis nula. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver un poco más abajo para poder responder nuestras preguntas. Igual aquí nuestra gráfica Fisher nos creó igual un grupo A de las 3 máquinas. Y nos está diciendo que pues hay una prueba la prueba individual de Fisher por diferencias, pues nos está diciendo que igual nuestro valor P pues es muy elevado a nuestro nivel alfa, lo que pues son muy diferentes los estándares, las medias y la variación estándar. Nuestro nivel de confianza de esta gráfica nos está diciendo que es de 88.07%, es muy elevado. Vamos a ver la gráfica múltiple Donap. Nuestro valor P, igual como vemos, aquí nos arrojó lo que son 2 versus, Mitsubishi versus Komori y CD versus Komori, que son las versus que creó. Igual nuestro valor P pues, es muy elevado
al valor alfa. De este lado igual vemos la comparación múltiple HSU, igual es muy elevado a nuestro valor alfa, nuestro valor es P de los tres versos que nos creó. Y pues en este caso vamos a regresar a las preguntas de que se necesitan analizar los datos para las medias de los defectos que son iguales, y como vemos pues no nos arroja un militar que no son iguales. Aceptamos nuestra hipótesis nula y de que no todas son iguales, y rechazamos nuestra hipótesis alterna de que al menos una es diferente, y pues no es así porque fueron todas iguales. Y las máquinas que hacen, ¿y cuál es la máquina que hace menos defectos? Pues como ya vimos fue la Komori. La Komori es la que crea menos defectos de repinte en lo que es la impresión. Vamos a seguir con la siguiente prueba. Más abajo nos está diciendo que a causa de eso, pues ya como vimos analizamos las tres máquinas. La Komori y la CD son las que arrojan más desperdicio, más scrap. Y ahora nos está pidiendo que analicemos la variancia de los dos factores para ver si hay una interacción entre las dos máquinas que sacan los defectos de repinte, o igual o ambas máquinas con los datos. Nos vienen los tres datos de los tres turnos involucrados. Aquí vemos el tipo de máquina de prensa, que es la Komori y la CD, y los tres turnos involucrados, y ya tenemos los 9 datos en cada uno. 9 datos de las órdenes de los defectos de repinte. Vamos igual a utilizar nuestra herramienta Minitab. Recordemos que estas máquinas son las que crearon más scrap. Descartando lo que es la Mitsubishi, nada más quedaron la CD y la Komori. Una vez que tenemos esto, vamos a ir a lo que es estadística para empezar a resolver el ejercicio. Nos vamos a ir a ANOVA y vamos a ir a Analysis of Means. Presionamos y pues la respuesta, pues vamos a poner el número de efectos y el factor 1. El factor 1 va a ser el tipo de prensa, y el factor 2 el turno. Nuestro valor alfa pues lo dejamos igual, 0.05%, no nos pide más, es el más común. Vamos a dar OK. Minitab ya nos arroja lo que es nuestro resultado. Vamos a comparar si realmente hay una relación entre ambas máquinas. Aquí como vemos pues todos los puntos están cercanos igual a cero relativamente. Tenemos dos límites, positivo 7.77 y negativo menos 7.77. Se encuentra pues en la misma. Aquí como vemos en la otra gráfica, el tipo de prensa, efectos, nos marcan los puntos azules, el cual pues no tenemos gran relevancia. Es el efecto principal que tienen. No hay diferencia alguna o masiva de que la máquina Komori y CD pues estén relacionadas. Dentro de los límites también aquí tenemos lo que es los turnos, igual tenemos los tres puntos azules, nada que nos indique fuera de lo normal, no tenemos ningún punto rojo. Gráficamente pues se encuentran dentro de gráficamente vemos que la Komori y la CD pues no tienen gran impacto si se hace una prensa en la orden o en la otra. Okay. Vamos a analizar ahora estadística. Vamos a ANOVA y vamos a balancear la ANOVA. Damos clic y la respuesta pues ya vamos a hacer los números de efectos. Recordemos que aquí en el model va a ser el tipo y el tipo de prensa, y vamos a ver lo que es el turno. De ahí no vamos a ver nada y le vamos a dar OK. Nos van a arrojar otras gráficas. Vamos a darle de nuevo Start, ANOVA,
análisis de ANOVA y gráficas. Vamos a poner los 4 en uno, la gráfica de residuales. Vamos a dar OK y vamos a darle OK para que nos arroje las gráficas, no la hemos puesto. Aquí tenemos nuestra gráfica de residuales, vamos a analizarla. Nos está diciendo que el plot normal de la probabilidad pues está relativamente igual a nuestra línea. Está relativamente normal, no de ambos lados, pues no se vemos que se recargue mucho en alguno más que de este lado, pero pues es relativamente normal. El versus fits vemos que pues está relativamente distribuido lo que cerca de lo que es el cero. Nuestro histograma, vemos que nuestra campana de Gauss se encuentra más inclinado hacia el número negativo, y nuestro orden versus vemos que pues sí hay residuales entre puntos, sí hay distancias relevantes al principio y después pues ya vienen más seguido, lo que nos indica que no hay mucha variación entre ambas, pero vamos a seguir porque, como tenemos visto, la Komori al parecer es la que nos está dando más defectos. Vamos a analizar lo que es un poco el pergamino. Vamos un poquito para arriba. Aquí está el número ANOVA de defectos de tipo de prensa por turno. Nos está diciendo que el tipo de prensa y el turno nos está dando la CD y la Komori, primer y segundo turno. Vemos que pues nuestro valor P es muy elevado al valor de significancia 0.05%, lo que quiere decir que el tipo de prensa pues es lo que más afecta, ¿no? Como ya sabemos, y el turno pues es un poco menos. Nuestra desviación estándar es de 8.51, nuestro error estándar 16.28 y nuestro R estándar ajustado es de 0. Recordemos que cuando nos da 0 quiere decir que cuando nos da 0 no quiere decir que no hay un valor de significancia diferente al valor del estándar. Vamos a ir un poco más para abajo y ya no tenemos más en el pergamino. Vamos a analizarlo ahora por igual estadística. Nos vamos a ir a ANOVA y vamos a darle intervalos plot para analizar más gráficas y reforzar lo que tenemos. Le vamos a dar a diferentes grupos y le vamos a dar OK. Ya tenemos aquí, vamos a alimentar lo que es el número de efectos en el primer recuadro, y en la gráfica vamos a poner lo que es el tipo, que es la prensa, y el turno que tenemos. Ahí le vamos a dar OK y vamos a analizar lo que viene. Aquí vemos que nuestro intervalo plot de número de defectos pues nos está diciendo que como vimos en las gráficas anteriores, la máquina Komori es la que nos está dando mucho más defectos. Es la que más defectos por repente nos está llevando y descartando un poco la CD. Como vimos, la Mitsubishi pues es la que arroja menos defectos. Aquí la CD en primer turno nos está arrojando lo que es una media de 28.33. La CD en segundo turno está arrojando una media 31.33 y el tercer turno de la CD es una media de 35.66. La Komori, como vemos, tiene más grandes rangos, tiene una media de 25, una media de 37.33 el segundo turno, y el tercer turno tenemos una media de 27. Como vemos, la CD es la que más nos ocasiona defectos. Ok, vamos a analizarlo ahora con otra gráfica. Nos vamos a igual a Stat, vamos a ANOVA y vamos a ver el MyDefend Plots. La respuesta, pues el número de efectos y factores. Vamos a poner pues el tipo de prensa y el turno y le vamos a dar en OK. Aquí nos van a arrojar dos gráficas y vamos a ver si tienen alguna correlación la máquina y los turnos.
Como vemos, aquí en esta primera gráfica nos dice tipo de prensa. Tenemos las dos, CD y Komori. Vemos que la CD tiene una media de 31.77 y la Komori es algo más descendente, baja 29.77. En el turno vemos que pues el primer turno es el que genera menos scrap, con una media de 26.66, y el segundo turno tanto de CD como Komori es la que nos genera mucho mayor scrap con una media de 34.33%, lo que indica que la máquina Komori es la que saca más defectos, y el responsable de ese efecto de repente es el segundo turno. El tercer turno pues no está muy elevado, es una media de 31.33%. Entonces ya casi estamos concluyendo que tanto la Komori es la máquina que saca más defectos, y el turno es el segundo turno es el que marca más defectos, saca más defectos. Entonces, como vemos, pues no hay una interacción, no se pegan las gráficas, no impacta. Podemos dar como resultado a nuestras preguntas que pues nos está diciendo eh, que pues si hay una interacción, no hay interacción entre las dos máquinas, ¿no? Sin embargo, pues concluimos de que la máquina Komori es la que saca mayores defectos, y sobre todo en el segundo turno. Entonces, esa es nuestra conclusión. La máquina de Komori es la que saca más defectos en segundo turno por repinte, lo que ocasiona que tengamos muchos defectos en Flatbed, que es una estación previa antes de envíos. Muchas gracias.